Buenas noches a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto encontrarme con gente conocida, amigos, colegas, alumnos, a la maestra Sara Rosenberg. Por favor, coméntenos desde dónde nos están hablando. Pueden escribir desde dónde nos están saludando. Así vemos desde qué ciudad, así tenemos una noción de quiénes somos en este grupo. Sean todos bienvenidos. Bueno, Culiacán, muy bien. Ciudad de México, Córdoba, Veracruz, Champaign, Illinois, León, Guanajuato, Ciudad de México. Bueno, tenemos gente de distintas zonas, Oaxaca, México. Qué bueno que nos convertimos en una comunidad virtual para aprender y conocer distintos aspectos. Ciudad Guzmán, Houston, Texas. Qué bueno, tenemos siempre un grupo muy diverso de personas. Tlaxcala, que se acercan, Toronto, Canadá, qué bueno, Monterrey. Gracias a lo virtual hoy en día podemos convertirnos en este tipo de comunidades internacionales y globales y interactuar y aprender. El tema de hoy, ante todo le doy la bienvenida a todos, a nuevos amigos, viejos amigos que se incorporan en esta presentación. El tema de la presentación es el hasidismo y el hombre moderno o el ser humano contemporáneo. Este programa se da en el marco de la Universidad Hebraica de México. Para los que no nos conocen, me da mucho gusto presentarme. Soy el doctor Daniel Feinstein, decano de estudios judaicos y profesor en estas temáticas desde hace ya mucho tiempo. Vamos a iniciar el tema de hoy con gente tan ilustre y diversa como veo que se ha incorporado, desde activistas de la universidad, como Daniel Sadia, a alumnos y amigos conmigo como Ishide Gitlin y mucha otra gente que nos acompaña, así que un gusto estar aquí con todos. Y vamos a iniciar este tema y al final voy a presentarles también las opciones educativas y académicas que tiene la Hebraica, a la cual pueden incorporarse si les interesa profundizar y avanzar más. Yo voy a compartir pantalla para poder ver un poco mejor el tema y tener más claridad en el tema. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es el hasidismo y el hombre moderno. Y para eso vamos a tocar tres temas brevemente, porque esto es un webinar que dura poquito menos de una hora, cuando es un tema que puede dar para cursos de muchos meses de estudio como tales. Vamos a trabajar tres temas básicos. Primero, ¿qué es el hasidismo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de hasidismo? En segundo lugar, vamos a hablar brevemente también acerca de algunos grupos hasídicos contemporáneos, porque el fenómeno del hasidismo vamos a ver cuándo se origina y cómo sigue hasta el día de hoy. Y por último, vamos a hablar de algunos aspectos del hasidismo y la espiritualidad judía contemporánea, es decir, gente que sin ser miembros de un grupo hasídico específico y sin aceptar todo el paquete que incluye ese estilo de vida hasídico, sí toman y recuperan múltiples aspectos de esta temática, ¿no? Acá tenemos imágenes que nos hablan un poco de judaísmo de los grupos hasídicos contemporáneos. Esta imagen forma parte de un grupo, una de las ramas del hasidismo que se llaman los seguidores de Rabbi Nachman de Bratslav, y ellos tienen, y uno lo ve escrito en distintos lugares en Israel, Nachman de mi Uman, aunque él, este rabino famoso, este rebe hasídico, era de la ciudad de Bratslav, fue enterrado en la ciudad de Uman, y por eso se lo llama de Uman o de Bratslav, ¿no? Esta es una de las variantes de hasidismo hoy en día populares en ciertos lugares. Acá vemos otra figura muy popular, muy reconocida, que es el último rabbi del hasidismo de Chabad Lubavitch, que es otro grupo hasídico, que este es el séptimo de los rebes de esta línea desde la fundación
por Shneor Zalman de Liadi hasta hace algunas décadas en que el Rebbe fallece, y es otro de los grupos más activos, más reconocidos, porque es un grupo muy tal. Para algunos lo ven como el rey Mesías, dice acá. Ven que es una figura mesiánica, rabínica, lo dicen Yehi, Adoneinu, Moreinu, Berrabeinu, Melech HaMashiach, Gran Baet, que viva nuestro Señor, nuestro Maestro, y el Melech mesiánico para toda la eternidad. Es decir, este es un grupo también complejo y muy activo, pero con una teología problemática para otros sectores de la propia ortodoxia judía. Bueno, el mundo del hasidismo es un mundo que tiene que ver con la cultura y los valores de Europa Oriental. Algunos reconocerán este cuadro de Chagall, Marc Chagall, un pintor que también viene de esta zona y que vive acá. O aquí vemos otro grupo hasídico, estos de Gur, que vemos una ceremonia que se llama el Tish, que se hace generalmente el viernes a la noche o en las festividades, donde el Rebbe, el líder, que es la figura que está acá en el centro, da un discurso. Después de la cena sabática, los hasidim se reúnen para también brindar y cantar y aprender Torah, nada menos que de la figura del Rebbe, que vamos a hablar brevemente de eso, y vemos acá cientos de seguidores que siguen con mucho fervor las enseñanzas de este maestro, ¿no? Ahora vamos a empezar, acá. ¿Qué es el hasidismo y cuándo se origina? El hasidismo es un movimiento religioso que surge en la época moderna de la historia judía. Y si bien no es una respuesta como la ilustración judía, la Escalá o los movimientos religiosos reformistas o aún ultraortodoxos, no es una respuesta a las circunstancias, digamos, de los nuevos cambios del mundo secular moderno. El hasidismo surge también en el siglo XVIII por una serie de desarrollos que tienen que ver con varios factores. El hasidismo surge fundamentalmente en Ucrania. El hasidismo es un fenómeno básicamente ucraniano. En su origen, todo el hasidismo es ucraniano y después se va a extender a Polonia y a Hungría y a otras regiones, digamos, de Europa Oriental y más allá. Tiene que ver en parte con la crisis que va a experimentar el mundo judío tradicional en estas regiones, desde las matanzas de Khmelnytsky en 1660 y tanto, y que fue un levantamiento cosaco, y crisis en las comunidades, problemas de liderazgo, problemas de tensiones sociales muy fuertes entre ricos y pobres dentro de las propias comunidades judías. También tiene que ver con la Kabbalah, es decir, el movimiento hasídico es una de las últimas expresiones del misticismo judío. O sea, no se puede entender el hasidismo sin entender sus raíces, sus fuentes cabalísticas. Es decir, la tradición mística judía que tiene muchos siglos y que los hasidim van a, de alguna forma, como dice Scholem, van a popularizar ciertas ideas de la Kabbalah, de distintas ideas, tradiciones que hay en la Kabbalah tradicional. Entonces, el hasidismo, como ustedes pueden ver hoy, acá tenemos la demografía del hasidismo hoy. La mayor comunidad hasídica está en Israel, después en Estados Unidos, después Canadá, Reino Unido, y después tenemos, como ven, en Bélgica, en Francia, otros lugares, muy poco en América Latina realmente, muy poco. Pero esto vemos, digamos, el número de asentamientos. Hay en muchos países del mundo, pero son comunidades muy pequeñas. Ahora, vamos a ver el hasidismo, todas las corrientes del hasidismo, porque el hasidismo tiene diferentes corrientes, diferentes escuelas o congregaciones o líneas, como uno lo quiera llamar. Todas las corrientes reconocen que el origen de este movimiento está en la figura de Rabbi Eliezer Ben Israel, llamado el Baal Shem Tov, que nace aproximadamente hacia 1698 y muere hacia 1760. Este personaje es una de las figuras más influyentes en la historia judía, en la historia del pensamiento religioso judío y en la historia, digamos, de
de las renovaciones o transformaciones religiosas que se han dado en el seno del judaísmo. El Rabbi Eliezer ben Israel, llamado el Baal Shem Tov, que quiere decir el poseedor del buen nombre, que era un título que existía todavía desde la Edad Media, que era cómo se llamaban a una serie de figuras que se consideraban tenían capacidades de hacer milagros, sanaciones y curaciones, utilizando el nombre divino, los distintos nombres divinos y su especial conexión con el mundo superior, de acuerdo a sus creyentes. Entonces, el Baal Shem Tov es visto por todas las corrientes, no importa si eso es algo retroactivo o desde el comienzo, y hay una discusión entre los investigadores del hasidismo acerca de este tema, es que el hasidismo es un movimiento que ven todas las corrientes su origen en esta figura. Una figura que hacia 1740 va a manifestarse como el gran maestro y fundador de esta escuela. Y como dije, había una serie de factores que tienen que ver con una crisis que va a experimentar el mundo judío de Europa Oriental. Había un gran divorcio entre la élite rabínica y las masas, la élite rabínica y los ricos frente a las masas del pueblo judío. Había un problema también de acceso a los medios de salvación, es decir, en el ideal judío de Europa Oriental, el ideal es el estudio absoluto de la Torá. Pero para estudiar Torá y en este alto nivel, que significa Talmud fundamentalmente, muy poca gente tenía las condiciones, los recursos para poderse dedicar a esto. El judío normal, simple, sabía de la Torá escrita, de la porción de la semana, estudiaba algunas Mishnayot, conocía la liturgia, pero estudiar Talmud, eso requiere tiempo de estudio intenso y no todo el mundo, muy poca gente lo podía hacer. Y en el medio judío tradicional ese es el camino fundamental que conduce a la vida plena y a la salvación. ¿Y qué pasa con gente simple, humilde, que no tiene ese nivel de estudios y tiene que dedicar su vida a ganarse el sustento en las difíciles condiciones que experimentan los judíos en esta época de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, donde hay una gran pobreza entre la población judía, hay toda una serie de problemas sociales, también vamos a ver pogroms, y en ese contexto vamos a ver que surge este movimiento. Este movimiento va a ser un movimiento de renovación y tiene que ver con la figura del Baal Shem Tov. Ahora, el nombre hasidismo, ¿qué significa? Hasidut, como se dice en hebreo, viene de Hasid. Hasid es un término que tiene una larga historia en la literatura hebrea, quiere decir piadoso. Y hay discusiones acerca de qué significa ser Hasid, un piadoso, una persona que vive con un alto estándar espiritual, ético, su vida, y hubo distintos movimientos pietistas en el mundo judío. Los rabinos hablan que los Hasidim Rishonim, en la época todavía previa a los macabeos, existían grupos que eran reconocidos como los primeros piadosos, y después vamos a ver en la Edad Media todo un grupo que se va a llamar Hasidei Ashkenaz, que va a ser otro grupo que no tiene nada que ver con estos Hasidim, que es otro movimiento místico judío del siglo XII, XIII, productores de una obra que se llama el Sefer Hasidim. El hasidismo del Baal Shem Tov es un movimiento que arranca, como digo, hacia 1740 en Ucrania y se va a expandir rápidamente a, como ven ustedes, va a arrancar desde acá, desde la zona de Galicia y Ucrania, en particular más al norte, y se va a expandir hacia Hungría, hacia Austria, hacia distintas zonas, ¿no? Acá vemos el mapa mejor. Desde Galicia se va a expandir por todo el mundo judío, toda Europa Oriental, en 3 o 4 generaciones va a empezar a ser, de ser un movimiento desconocido, va a ser un movimiento que va a competir con las élites rabínicas tradicionales, que van a rechazar gran parte de ellas, no todas, a este grupo, y se va a surgir lo que se llaman los mitnagdim, u opositores, que es un grupo
de rabinos donde aparece en algún momento la figura del la máxima autoridad rabínica del momento, el Gaón de Vilna, que van a hasta excomulgar al comienzo a los Hasidim, porque los ven desde la mirada de los movimientos mesiánicos falsos que hubo del siglo XVII en parte del mundo judío, siglo XVIII también en Polonia con el movimiento de Jacob Frank. Entonces como no saben bien qué hacen esta gente que rezan haciendo gestos y danzando movimientos extraños, y van a cambiar la jerarquía del valor religioso del estudio de la Torá a la oración y el éxtasis. Entonces, todo eso va a generar una serie de reacciones de distintos grupos judíos que lo van a ver como un posible grupo herético, y esa tensión sigue hasta nuestros días. Hasta nuestros días, Hasidim, los lituanos, como se los llama, perdón, los Hasidim y sus opositores, los mitnagdim, los opositores o los lituanos, están divididos y tienen en Israel hasta partidos políticos diferenciados en la política israelí contemporánea. Si bien forman parte hoy en día del mundo ultraortodoxo, son grupos que están diferenciados. Ahora, el hasidismo se proyectó rápidamente en 3 generaciones, porque en la primera generación tenemos lo que se llamaría el liderazgo del Baal Shem Tov. En la segunda generación, una figura clave va a ser el llamado el Magid de Meseritz. Era alguien que contaba, era una especie de predicador ambulante, que va a ser el discípulo del Baal Shem Tov, uno de los discípulos principales, y desde el Magid de Meserit se van a expandir fuera de esta zona distintos rabinos, como Shneur Zalman de Ladi, que va a fundar en Bielorrusia Chabad Lubavitch, y el Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, y Rabbi Nachman de Bratslav, y un montón de discípulos que van a, como un movimiento piramidal, van a ir expandiéndose y van a ir conquistando el mundo judío lentamente en algunos casos, más fuerte en otros, pero ya a mediados del siglo XIX, hacia 1840, 1850, no se puede entender el mundo de Europa Oriental sin la presencia de el mundo hasídico. Este mapa describe los hechos hasta 1815, desde los discípulos del Magid de Meseritz, que es la segunda generación, hasta ellos que son la tercera generación. Y cada uno va a crear una corte o un hatzer. El movimiento hasídico es un movimiento donde cada grupo establece como una especie de sede. Y esos lugares van a cobrar un lugar mítico prácticamente, porque siempre se llama al rabino por su nombre y su lugar. Por ejemplo, Rabbi Nachman de Bratslav, ¿no? En Bratislava, o el rabbi de Lubavitch, que es el Chabad, tiene que ver con la biología, y Lubavitch es un lugar en la Rusia Blanca, como se la llamaba en esa época, o Kotsk, que era un lugar en Polonia, y así cada grupo se va a llamar por el lugar donde se creó la estructura. Y posteriormente el hasidismo tomó un modelo dinástico, es decir, los hijos o familiares directos de los líderes son los sucesores de esta corriente. Hasta el día de hoy, el hasidismo sigue por una especie de sistema de linaje dinástico, donde alguien de la familia, muchas veces hijos, o puede ser hasta yernos, como el caso del último rebe de Lubavitch, que con una vinculación especial se van convirtiendo en líderes. Ahora, para entender el hasidismo hay que ubicarlo acá. Si usted ve en este mapa del pensamiento judío y la historia judía, el hasidismo se ubica en la línea mística al final, ¿ven? El hasidismo arranca más identificado con las ideas y creencias de la Cábala que con las ideas y creencias, por ejemplo, de la filosofía, que es otro canal de pensamiento judío moderno. El hasidismo opera fuera de ese lugar y más conectado con las fuentes clásicas y con particularmente la tradición mística del judaísmo, ¿no? Por eso está acá en esta etapa, como lo ven. Ahora, miren una explicación de un propio maestro hasídico por qué
los Hasidim tuvieron tanto éxito y por qué se convirtieron en un movimiento popular? Hay varios factores. Uno de ellos es que era un liderazgo joven. Los discípulos del Maguid de Meseritz era gente joven, gente que estaba en los 30 años, que van a asumir un liderazgo que va a tener que en cada lugar eh, eh, imponerse frente a los liderazgos tradicionales rabínicos que existían en cada lugar y que miraban con malos ojos a este grupo. Pero con el tiempo y con mucha habilidad política lograron hacerlo. Miren esta explicación que da un rabino hasídico por qué tuvieron tanto éxito. Dice así: Rabbi Shimon Bar Yochai, es decir, el autor del Zohar, según la tradición judía, fueron los que difundieron la grandeza del Mashiach. Fueron los primeros que revelaron la gloria del Dios, pero el Zohar, explica este autor, sigue siendo un libro muy esotérico, muy oculto, y la mayoría de la gente no podía entender el significado de sus enseñanzas. Es decir, según esta explicación, la primera gran revelación de los significados ocultos de la Torá la hizo Rabbi Shimon Bar Yochai, que es un tanaíta que vive hace unos 1800 años, un poco más, pero que, y es el autor del Zohar según la visión tradicional, no la visión histórica, que lo ve como un libro mucho más tardío, pero para la visión tradicional es el primero. Después dicen, luego el Arizal, o sea, el Ari, el gran cabalista del siglo XVI, que en menos de 2 años que va a vivir en la ciudad de Tzfat, va a revolucionar la Kabbalah. El Arizal, como un hombre muy respetado que regresó de viajar a esa tierra lejana, comenzó a exponer estas enseñanzas esotéricas que primero se enseñaron públicamente en el Zohar. O sea, acá hay una historia. Al comienzo, en la época rabínica, Rabbi Shimon Bar Yochai revela esto. Después, como 1300 años, 1400 años después, viene el Ari, este gran cabalista, otro de los más influyentes en la historia judía, y con sus enseñanzas, que fueron todas orales, él no escribió prácticamente nada, los discípulos las transcribieron, miren eso. Pero su explicación de estos elevados asuntos espirituales todavía no podía ser apreciada por la mayoría de las personas, ya que no podían verlos ni entenderlos. Es decir, los secretos de la Torá eran muy difíciles de entender para las masas, solamente una pequeña élite los conocía. Luego vino el Baal Shem Tov, o sea, estamos hablando de unos 150 años después del Ari, como el sabio que tomó la iniciativa de llevar el candidato, es decir, es una visión metafórica, llevar al rey a su país. Es decir, el Baal Shem Tov reveló Dios al mostrar que la divinidad existe en todo, incluso en este mundo físico sin excepción. Pero luego el Baal Shem Tov fue más lejos aún, al enseñarnos cómo podemos abrazar la santidad de Dios. Es decir, el Baal Shem Tov mostró que la presencia divina, la inmanencia divina que está en todas partes, lo mostró en una forma mucho más accesible al pueblo, a todo el mundo. Y no solo eso, sino que también enseñó cómo podemos abrazar la santidad de Dios, aun sin ser grandes estudiosos de la Torá, que nos dedicamos día y noche a la Torá, aun siendo gente simple. ¿Cómo podemos acercarnos? Dice, con nuestros pensamientos, incluso en nuestro discurso y acción cotidiana. Así el Baal Shem Tov, el sabio, pudo llevar al Rey de Reyes, a Dios, ante los ojos de todas las personas. Esto lo escribió un Rebbe hasídico, Reb Tzvi Hirsch de Sidihov. O sea, él explica por qué el hasidismo fue tan efectivo. El hasidismo logró transmitir enseñanzas profundas de la Torah y de la Cábala en una forma más popular y más accesible al pueblo. Esa es su visión de por qué tuvo éxito y por qué generó una revolución. Ahora, una de las ideas fundamentales del hasidismo es lo que se llama técnicamente panenteísmo, no panteísmo, panenteísmo, es decir, Dios está en todo y el problema nuestro es que no lo percibimos porque vemos el mundo desde una visión muy fragmentaria y limitada. Para el hasidismo, cada aspecto de la realidad refleja la presencia divina. Son chispas divinas dispersas y estas chispas de santidad están en cada situación, en cada elemento, y hay que rescatarlas y elevarlas. Y en parte, el hasidismo también
se opuso a otra corriente mística que era muy ascética, de mortificación, de digamos, ascetismo, de ayunos y encierros, y etcétera. El hasidismo dijo, ese no es el camino. El camino hacia Dios y hacia la santidad no pasa por la negación de la realidad, sino por el asumir la realidad como faceta de Dios. Y eso implica dedicarse, lo que llaman los hasidim, en un término técnico, avodah bagashmiut, es decir, la acción en el mundo material. Desde la materialidad uno se conecta con la espiritualidad. No hace falta alejarse del mundo material. Haciendo lo que hacemos como médico, como abogado, como comerciante, como maestro, yo puedo, si estoy en el estado espiritual adecuado, conectarme permanentemente con Dios y liberar las chispas de santidad que están atrapadas en cada faceta de la realidad. Este es un aspecto importante del hasidismo, la presencia divina que abarca todo y absorbe todo. Y esto explica, amigos y amigas, por qué en el hasidismo la alegría es un factor importante. Porque el Baal Shem Tov y otros maestros hasídicos dijeron que, a diferencia del hombre religioso que es muy severo y está siempre con un sentido de culpa o con un sentido de insuficiencia y está todo el tiempo tenso, dice al contrario, dado que toda la realidad es divina, que no hay un solo espacio libre de la presencia divina, la única actitud verdadera y legítima de un hombre religioso es la alegría, la simjá. La simjá porque la realidad es una bendición. Cada aspecto de la realidad es una bendición para el hasidismo. Otro elemento importante del hasidismo es su concepción del tzadik o el rebe, el líder. Para el hasidismo, el rabino no es solamente un experto en ley judía o un erudito o un líder social. El rabino es la conexión con lo divino, la conexión directa con el mundo divino. El rebe no es solamente una, como lo llaman ellos, no rabino, rebe, o tzadik, el nombre más técnico, el justo, es el axis mundus, es el eje del mundo, como lo llama, se llaman estudios comparados de religiones. O sea, a través de mi adhesión a mi rebe, a mi maestro, yo me conecto con el mundo superior. Puedo acceder a un nivel de espiritualidad que no podría acceder solo. El rebe es una especie de mediador de la conexión de uno con Dios. Por supuesto que este tema fue criticado por otras corrientes judías, ya que en el judaísmo eso no era muy común, aunque siempre existieron desde el judaísmo rabínico figuras carismáticas que se entendían que tenían una comunicación con lo divino mucho mayor. Ahora, cada rebe hasídico, explico esto, cada rebe hasídico es el líder de la comunidad y toda la comunidad se construye a partir de él. Uno de los elementos centrales del mundo hasídico es la visita al rebe, el buscar el asesoramiento del rebe para cada decisión importante en la vida, porque se entiende que el rebe es una persona que está en otro plano espiritual que nosotros, las personas normales. El rebe para el hasidismo es alguien que logró eliminar absolutamente lo que se llama en la tradición rabínica el yetzer hará, la inclinación al mal, algo que es prácticamente imposible. Solo unos pocos lo logran. Bueno, el rebe es alguien que está en un grado espiritual tan elevado que él logra eliminar esto según los hasidim y llegar a otro plano espiritual. Y el rebe es como ustedes vieron que cómo uno hace un círculo perfecto. Cuando iba a la escuela me enseñaron a usar el compás. ¿Se acuerdan que hacíamos cuando empezamos en la escuela a hacer el círculo? ¿Dónde empiezas a construir el círculo? No por el diámetro, por el centro. Pones el punto y ahí con el compás, bueno, ese es el modelo hasídico. El rebe es el que construye la comunidad. Toda la comunidad se construye alrededor de él. Por eso es tan importante el rebe en el mundo hasídico. No hay hasid sin rebe. No existe desde el punto de vista del hasidismo tal. Y hubo todo tipo de liderazgos rabínicos muy diversos. Rabinos que eran muy accesibles y muy cercanos, otros que eran más solitarios y que
eran muy duros con sus alumnos, otros que eran muy amables. El Rebbe está visto como alguien que ayuda a la elevación espiritual de la comunidad y de cada individuo. Y por eso, para la familia hasídica, lo que dice el Rebbe no es solamente lo que dice un profesor o un maestro, es una verdad profunda de sabiduría. Y por eso casi todos los grupos hasídicos tienen libros que para ellos son la base, escritos por sus rabinos. Por ejemplo, si tomamos el grupo de Chabad Lubavitch, que es un grupo muy difundido, no es el más grande, pero es sí el más difundido en el mundo, porque tienen una actitud muy proselitista, basada en una concepción teológica hacia el mundo judío. Chabad Lubavitch tiene su libro clave que se llama el Tania o Likutei Amarim, que es una obra muy especial, única o con muy pocos paralelos dentro de la literatura hasídica, porque es una obra, digamos, teórica, conceptual, y es la obra que los hasidim de Lubavitch estudian todo el tiempo, junto con la Torá y el Talmud, también estudian esta obra. O a diferencia de eso, los hasidim digamos, de otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, de Gur, estudian el Sfat Emet, que es un libro donde están los discursos, las drashot, las prédicas del rabino, para la parashá de la semana. O sea, la mayoría de los libros hasídicos son recopilaciones de enseñanzas de los rabinos, porque para sus seguidores no es simplemente un investigador, un académico que explica un tema. Para sus seguidores es una expresión profunda de la profundidad espiritual de la Torá. Y cada palabra tiene una sabiduría. Y cada palabra es muy importante. Entonces, de vuelta, el Rebbe fue una revolución porque hay una verdadera teología del liderazgo. Los Hasidim construyen una verdadera teología del liderazgo. Bueno, acá pregunta Luciano cómo explica Chabad que no tiene Rebbe. Bueno, para ellos hay líneas que dicen que el Rebbe no murió. O sea, ¿a usted le suena a alguien de un líder espiritual con características mesiánicas que no murió? Eso generó que algunos autores lo ven como un grupo casi herético dentro del judaísmo. Como tal, y hasta el día de hoy le siguen pidiendo al Rebbe, que murió ya hace unos 30 años, le piden pidiendo consuelo, enviando mensajes a su tumba. Como ven, una idea bastante peculiar que para sus seguidores es muy normal y muy natural, porque de vuelta el Hasid vive su propia vida y la vida del Rebbe, y por eso para el hasidismo, cuando hay una renovación, se casa un hijo del Rebbe o se juntan, el hijo de un Rebbe se casa con la hija de otro Rebbe y se juntan, es un momento de una enorme alegría, y en estas fiestas puede haber 5.000 personas o 10.000 personas, porque para ellos significa la renovación de la comunidad y la revitalización. Entonces, otra idea importante, además de enfatizar la presencia divina permanente en cada aspecto de la realidad, es el liderazgo del Rebbe. Y el hasidismo se construye a través del Rebbe. Por ejemplo, los hasidim de Rabbi Nachman de Bratslav siguen a un Rebbe que murió hace más de 150 años y siguen viéndolo como su líder espiritual a través de su obra. Rabbi Nachman de Bratslav dejó una obra muy rica, tanto sus cuentos hasídicos, que son cuentos especiales, como su obra más, digamos, teológica, ¿no? Que es más compleja y más teórica que práctica. Ahora, el hasidismo generó, como dije, distintos grupos. Cada grupo tiene su identidad, tiene su forma de vestirse. Digamos, cuando uno está entrenado, uno puede ver en un lugar como Jerusalén o Brooklyn, donde hay una... Y solo con el tipo de sombrero que usan, o el tipo de pantalón o de medias, uno se da cuenta a qué grupo pertenece. Hoy en día eso pasa también con las tribus urbanas. La gente que ve tribus urbanas, de acuerdo en dónde tengas el tatuaje o cómo tengas el cabello, te das cuenta quién es quién. O sea, cada grupo tiene su identidad particular y tiene sus textos propios que estudian particularmente, además de los textos hasídicos y judíos generales. Entonces, cada grupo tiene todo. Hay grupos muy grandes que, digamos, grupos como Satmar, por ejemplo, que es un grupo muy cerrado, que vive mucho en Estados Unidos, hay también en otros lugares. Satmar, que se llama por un lugar que quedaba en Hungría,
Satmer, ellos también tienen su rebe, su estilo, es un grupo muy cerrado. Chabad Lubavitch es todo lo opuesto, es muy abierto, busca acercarse a la gente, quiere convertir al mundo judío a su visión. Hay grupos que son más grandes, como, digamos, Belz, Gur, que son muy grandes y, en términos de población, en Israel y en otros lugares, y hay decenas de corrientes hasídicas. O sea, el hasidismo es un fenómeno muy diverso, con líneas que enfatizan la alegría y frente a la presencia divina permanente, y grupos como los que siguen, por ejemplo, la tradición del Rebbe de Kotsk, que enfatizan justamente la búsqueda de la verdad y la incompatibilidad entre el ser humano y la verdad, y la tensión que hay entre el ser humano y la verdad, con una visión muy crítica de uno mismo y de los demás. O sea, hay una enorme riqueza literaria. El mundo jasídico tiene publicada por lo menos 6.000 libros clásicos. Imagínense, 6.000 obras importantes, clásicas, sin contar libros sobre, estoy hablando, que forma parte de una literatura religiosa tradicional que estudian en las comunidades, además de las obras tradicionales judías, de la ley judía, de la Torá, del Talmud, etc. Ahora, hay algo interesante. Durante mucho tiempo, los Hasidim empezaron a abrir las verdades del misticismo y la Kabbalah a otros. Y miren cómo lo explica esto el quinto rabino Admor, que es el título que dice Adoneinu Moreinu Berrabeinu. Es una sigla. Adoneinu, que es decir nuestro Señor, nuestro líder, Moreinu Berrabeinu, Admor. El quinto rabino de Chabad Lubavitch llamó Shalom Dover, y él dice algo importante. Fíjense esto que interesante. Él dice así: las generaciones anteriores del pueblo de Israel no necesitaban estudiar el saber oculto de la Torá. Este estudio, ya que eran seres humanos plenamente íntegros y justos, tzadikim, y estudiaban la Torá por sí mismos. Es decir, según él, en el mundo judío tradicional hasta el siglo XIX, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, los judíos eran más piadosos, más observantes, y no hacía falta que todo el mundo conozca los secretos de la Torá, dice. Pero en las últimas generaciones, usa un término muy bello en hebreo, dice Itma'ametu alevavot, disminuyeron los corazones, que lo explico como la capacidad espiritual, intelectual y emocional de comprender profundamente la vida. Según el Shalom Dover, el quinto rabino de Chabad Lubavitch, las generaciones actuales, nosotros hemos perdido esa capacidad. Por lo tanto, es un mandamiento actual el revelar lo oculto. Y cada generación necesita más que la anterior la revelación de la interioridad de la Torah. Es decir, este texto es la justificación de por qué, según la tradición, la Kabbalah y el misticismo, que solo se podía enseñar a gente después de cierta edad y con ciertos requisitos, ellos dicen hay que abrirlo. Porque para usar una metáfora, antes la gente tenía pequeños problemas y con una aspirina se curaba. Ahora hace falta terapia intensiva, espiritual. Y según ellos, el revelar este mensaje espiritual es una especie de terapia intensiva espiritual, como tal. Gracias a los saludos acá. Acá preguntan algo del Maharal de Praga. Bueno, el Maharal de Praga sí forma parte de una tradición de la mística judía, un gran maestro, pero tiene alguna incidencia en el tema, pero no es el tema de hoy, menos en una presentación tan breve. Ahora, quiero hablar de otro aspecto. O sea, por un lado tenemos las corrientes hasídicas que siguen hasta el día de hoy. Hay seguidores de Chabad Lubavitch, hay seguidores de Rabbi Nachman de Bratslav, hay seguidores del Rabbi de Kotsk, hay seguidores de los rabinos de distintos lugares, digamos, de Polonia, de Satmer, etcétera, etcétera. Y ustedes lo ven, se visten con las ropas típicas, viven en un estado de aislamiento sociocultural, en comunidades muy cerradas, digamos, preservando un estilo de vida muy tradicional, antimoderno. ¿Sí? Tienen ideología, forman parte del mundo ultraortodoxo judío, que tiene en principio una ideología antimodernista como tal, y uno lo ve, ha habido películas, series que tratan algunos aspectos de esta temática en los últimos años, que seguramente habrán visto algunas de ellas, que tratan de esta problemática, ¿no? Son grupos que, de vuelta, siguen por sus pautas tradicionales, viven en mucha tensión con el mundo moderno, porque no es que están aislados a cientos de kilómetros,
viven en el centro, por ejemplo, en el pleno corazón de Brooklyn o de otros lugares, están a una estación de metro del mundo moderno absoluto y sin embargo viven de acuerdo a sus valores muy tradicionales. Pero además de eso, ya se empezó a desarrollar desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX hasta nuestros días, algo que algunos autores llaman neohasidismo. ¿Qué significa neohasidismo? Significa que autores como por ejemplo Martin Buber, el gran pensador judío, Martin Buber, desde joven que él con su abuelo visitaba algunas cortes hasídicas en Galicia, en el Imperio Austrohúngaro, Martin Buber, que aprende y queda cautivado por eso, él ve que él no es alguien que se vista con el estilo judío tradicional, él no acepta todo el paquete de estilo de vida hasídico, pero él ve en el hasidismo una tradición espiritual muy rica, con ideas maravillosas, y él lo que hizo, y fue uno de los pioneros, no fue el único, pero uno de los pioneros, él se dedicó a traducir del yiddish y del hebreo relatos hasídicos y publicarlos primero en alemán, después se hizo también en hebreo, y después ya muchas lenguas están traducidos al español parte de esta obra. ¿Y por qué él encuentra en esta corriente del judaísmo muchos valores? Es decir, es una apropiación selectiva, vamos a llamarlo así. Es una apropiación selectiva de la tradición hasídica, que de alguna forma es lo que hace cada ser humano. Nadie puede absorber toda una tradición. Entonces, ¿por qué mucha gente le encanta este tema? Y acá hay figuras importantes que ayudaron a difundir, porque hubo una época anterior acá, hacia fines del siglo XIX, que hubo una crítica muy dura al hasidismo. Y en muchos casos por gente que había nacido y se había educado en el mundo hasídico, y veía el hasidismo como una expresión de pensamiento antimoderno, retrógrado, ignorante, supersticioso, culto a la figura. O sea, hay mucho en la literatura judía de la Escalá, de la ilustración judía. Tenemos una enorme crítica, una visión muy negativa del hasidismo como un mundo del pasado, no del futuro. Esa visión, de alguna forma, empezó a cambiar también después de la Shoah, porque mucho de ese mundo hasídico fue destruido, como gran parte de la vida judía en Europa Oriental. Entonces viene una memoria más positiva de esa visión, y figuras como Hillel Zeitlin en Varsovia, o Abraham Yeshua Heschel también en Alemania, Estados Unidos, o Elie Wiesel, el premio Nobel de la Paz por su obra sobre la Shoah, pero también ha escrito varias obras sobre el mundo hasídico, o Salman Schachter Shlomi, uno de los líderes de la corriente llamada Jewish Renewal, que él viene del mundo de Chabad Lubavitch, o Arthur Green, un estudioso que a su vez es un practicante de una nueva... Es decir, acá, ¿cuál es la idea? La idea tiene que ver con una búsqueda de espiritualidad que encuentra en el hasidismo como alguien puede encontrar en el budismo zen, por ejemplo, hoy, sin ser budista plenamente, o uno puede encontrar en cualquier tradición espiritual hinduista, o de la China antigua, o de los pueblos de América originales. Mucha gente ve en el hasidismo una serie de elementos muy bellos, muy auténticos, de una espiritualidad no formal, de una espiritualidad no tan burguesa, que recupera un sentido verdadero de comunidad, se revitaliza la oración, la música, una búsqueda de sentido, de experiencia, porque en el mundo hasídico lo importante es la experiencia. Es decir, ¿por qué uno puede ver un detalle? A veces hay en distintos lugares del mundo grupos como Chabad Lubavitch que van a parar a una persona y le preguntan si es judía y le colocan los tefilín. ¿Vieron eso? ¿Conocen eso? Las filacterias. ¿Por qué? Porque para ellos la acción tiene un efecto espiritual profundo que puede despertar las chispas de espiritualidad atrapadas en cada persona. Entonces, para mucha gente el mundo hasídico, sin adoptar totalmente el estilo de vida hasídico, aunque también tenemos gente que adopta. Yo conozco personas que nacen en hogares judíos tradicionales o seculares y que se convirtieron en hasidim plenos y que viven en las comunidades hasídicas con todo el estilo de vida, pero otra gente encuentra en el hasidismo una inspiración, como un mensaje espiritual que nos ayuda a vivir. Tal es así, por ejemplo, que nada menos que
Hermann Hesse, conocen el escritor, ¿no?, famoso de Siddhartha, Lobo Estepario, él propuso a Martin Buber para el Premio Nobel de Literatura por la difusión de la obra jasídica. O sea, para Hermann Hesse, el hasidismo es un tesoro espiritual, como las religiones de la India u otras, que tiene mucho que ofrecer al ser humano contemporáneo que está muy confundido, muy perplejo, agobiado por las presiones de la sociedad tecnológica, de la sociedad capitalista como tal. Entonces, tenemos por un lado gente que sigue, que es un grupo muy pequeño dentro del mundo judío, pero significativo, y que se está creciendo porque tienen una gran cantidad de hijos, las comunidades hasídicas tradicionales que siguen, aunque se han adaptado a los cambios de la modernidad, y de alguna forma son como un ave fénix, porque parecía que después de la Shoah, que destruyó gran parte de las comunidades, de los líderes, el mundo hasídico iba a agonizar, y lograron adaptarse muy bien al mundo moderno y se han fortalecido. Y para ellos no es algo menor, es una expresión de fe, de esperanza, de que lograron reconstruirse de las ruinas en que había quedado gran parte de todas estas corrientes durante la Shoah. Ahora vamos a ver algunos textos, por ejemplo, hasídico tal. El que quiera ver un texto muy bello que muestra esta apropiación moderna de esta sabiduría, pueden ver, por ejemplo, un texto de Martin Buber que se llama El camino del hombre conforme a las enseñanzas del hasidismo. Es un pequeño librito que aparece en otros libros también, que es cómo Buber se apropia de distintas ideas y qué encuentra él, un filósofo de primer nivel, qué encuentra él de sabiduría en esta corriente que lo hace acercarse a esta corriente. Fíjense, por ejemplo, una historia hasídica para que veamos el tema del hasidismo. El hasidismo es un medio bastante popular para acercarse a la gente. Relatos, cuentos. Hay cuentos cortos que son historias de vida, o una vez el rabino, como este caso, le preguntaron, y hay historias más largas, hay cuentos más elaborados, como los de Rabbi Nachman, que son cuentos fascinantes, y que para ellos ahí está el secreto de todo. Miren esta historia que cuenta el Rabbi de Kotz, que era Menachem Mendel, se llamaba Morgenstern, que era el famoso rabino Kotz, que era un lugar. Miren lo que dice Menachem Mendel. Dice, en una ocasión, él sorprendió a sus visitantes eruditos con la pregunta, ¿dónde está Dios? Ellos se rieron de él, dice, ¿qué clase de pregunta estás haciendo? ¿Acaso no sabes que dice, está escrito en los melócolares que bodó, toda la tierra está llena de Dios? El mundo entero está lleno de su gloria. No, dijo Rabino Menachem Mendel, Dios habita donde nosotros le dejamos estar. Como ven, aquí lo que Rabbi Mendel de Kotz está diciendo, él no está cuestionando, ¿acaso él no sabe, él conocía la Torá de memoria? ¿Acaso él no sabe que dice en los Salmos que toda la tierra está llena de la gloria de Dios? Él lo que está diciendo que una cosa es la gloria divina que permea el universo y otra cuestión es la conciencia humana. El problema del ser humano, para la tradición mística judía y en general, es que tenemos una percepción muy limitada de la realidad, muy fragmentaria. Y por eso no podemos comprender la riqueza y la profundidad de la espiritualidad judía. O otra historia, por ejemplo, fíjense esto, para hablar de cómo el hasidismo criticaba ciertas tendencias de su época. Sucedió una vez que un joven hasid se presentó ante su tzadik, ante su rebe, en un invierno muy frío, y le pidió autorización para convertirse en rabino. Dijo, rebe, yo que estudio Torá, quiero ser rabino. El tzadik, el rebe, lo miró seriamente y le preguntó, ¿qué tienes para mostrarme para tal honor? O sea, ¿por qué merecerías que yo te nombre como rabino? Y el hasid le dijo, mire, siempre he visto de blanco, ¿no? Un color puro, de tal. Me baño desnudo en la nieve como purificación ritual y todos los días recibo 10 latigazos en la espalda del guardián de la sinagoga para expiar mis pecados. O sea, este estudiante le quiere mostrar al rabino que él es muy piadoso, que él es muy observante y etcétera, etcétera. En ese momento un caballo blanco entró en el patio, comió un poco, bebió agua del abrevadero y rodó sobre la nieve. El rabino se volvió hacia su joven hasid y dijo, ¿ves este caballo? Él también se viste de blanco, tiene clavos en sus cascos, come poco
bebe solo agua y recibe más de 10 latigazos al día. Y con todo eso solo un caballo. Es decir, el hasidismo se difunde a partir de este tipo de relatos, que se puede entender en muchos niveles. Es una historia divertida, interesante, pero también lo que muestra es que tu exterioridad no me dice nada. Tú puedes fingir y puedes ser alguien que te crees que eso es lo que te da altura espiritual. Y si no tienes profundidad espiritual, puedes hacer todo eso y no eres nada, ¿no? O sea, acá vemos cómo el Rebbe actúa a veces como alguien que desafía a sus discípulos. O sea, el Rebbe tiene una doble función. Por un lado, da consuelo, da apoyo, da bendiciones, ayuda, según sus creyentes, a curar de enfermedades, a curar de esterilidad. Para los creyentes, el Rebbe tiene todos esos poderes místicos, mágicos, porque no es una persona normal, es una persona que está en otra dimensión totalmente, parece un ser humano normal, pero es alguien totalmente diferente. Pero también el Rebbe, como en este caso, es alguien que cuestiona y desafía las ideas convencionales. El hasidismo lo que plantea es que la interioridad del ser humano es algo que está permanentemente expuesto a la mirada divina. Como decía otro famoso rabino, que decían que sus plegarias tenían mucho éxito, le preguntaron, ¿cómo puede ser que tus plegarias sean tan exitosas? Y él decía, mira, lo que pasa es que yo soy muy anciano, he escuchado a mucha gente que me viene a hablar de sus problemas, y cada vez que viene un judío y me cuenta sus problemas y sus sufrimientos de miseria, de enfermedad, de dolor, mi corazón se agujerea. Y como he escuchado a tanta gente, mi corazón está lleno de cientos de agujeros. Y cuando Dios escucha mis plegarias y ve mi corazón agujereado, tiene compasión de mí y me ayuda a que se cumplan los deseos. El hasidismo iluminó mucho del mundo judío con una idea de que no es solo el estudio de Torah, es la kavaná, la intencionalidad que uno pone cuando hace lo que hace. Desde lo común, lo más simple, hasta lo más importante. Acá alguien pregunta, bueno, hay muchos autores, hay una pregunta interesante, Tevi Elara, que o sea, queda claro que muchos escritores yiddish, como Pérez, por ejemplo, han recreado después historias de cuentos hasídicos y otros autores más para que sea un tema más popular. Hoy en día hay muchísima literatura sobre el hasidismo en español ya. Un libro bellísimo como Retratos y leyendas hasídicos de Elie Wiesel es una obra bellísima, o los cuentos hasídicos de Buber, que hay 4 tomos en español. Hay mucha obra hoy en día que se difunde al respecto. Ahora, no le veo ahí, tengo mucho material, pero quiero hablarles de varios temas, y si hay preguntas, por favor, pueden ir escribiéndolas en el chat, y con gusto trataré de responder. Quería plantearles que nosotros en la Universidad Hebraica difundimos la cultura judía en todas sus expresiones, incluyendo esta, y sobre este tema quiero presentarle algunos de los programas que tenemos. Estamos por empezar ya la maestría en estudios judaicos en la modalidad presencial. Acá hay varios egresados de este programa, o hasta docentes, que es un programa muy bueno académico que da una visión panorámica del judaísmo desde la Biblia hasta nuestros días. Pero también tenemos este programa a distancia, como un programa oficial con título de validez internacional, que es la maestría en estudios judaicos en línea. Y tenemos alumnos de Israel, Europa, Estados Unidos, prácticamente toda América Latina, y están invitados a acercarse. Nos quedan los últimos lugares y las últimas becas, y es un programa fascinante que dura 2 años y se estudia a través de la plataforma, a partir de webinars. Es un programa muy bueno, muy completo. El que quiera tener una visión general de la historia y el pensamiento judío es su opción. Después tenemos también, y esto para los que les interese este tema, tenemos distintos cursos, como un curso sobre las fuentes del judaísmo, de la Biblia hasta la filosofía y la Kabbalah. Este es un programa introductorio de cuáles son las fuentes del judaísmo. Desde la Biblia, el Talmud, algunos pensadores, la Kabbalah, los libros de oraciones, tal. Otro curso que tenemos, que este es presencial, pero si alguien está en México puede, es que tendremos nuevamente a nuestro profesor visitante permanente, el doctor Adolfo Reutemann, curador de los rollos del Mar Muerto, quien dará un ciclo de 3 encuentros sobre los rollos
del Mar Muerto y su impacto, ya que se cumplen 75 años de su descubrimiento que revolucionó nuestra comprensión del judaísmo antiguo. Con respecto al tema nuestro, fíjense, el que quiera profundizar esto que hablamos ahora, tenemos un curso que se llama Corrientes de la Espiritualidad Judía y que empieza el segmento que se puede tomar independientemente que uno no cursó los anteriores, que es de la Kabbalah luriánica al hasidismo. Acá vamos a explorar con mayor profundidad este tema. Aquel que quiera profundizar este tema, esta es su opción. Son creo 14 clases en línea que se da, son las 6 de México, dura 2 horas, son las 9 horas Argentina y como otros lugares del Cono Sur. Y acá van a aprender más en detalle estos temas que yo mencioné en una forma muy rápida y muy esquemática. Tenemos otro curso maravilloso sobre el arte judío, desde la emancipación a la modernidad, con un excelente profesor y especialista, el doctor Luis Huitrón. El que quiera entender cómo los judíos interactuaron con el arte contemporáneo y fueron creadores del arte contemporáneo, hasta la arquitectura, digamos, sinagogal contemporánea, pero pasando por los distintos artistas vanguardistas y Chagall y todo lo que uno quiera, es un curso fascinante por un gran experto en la historia del arte y los estudios judaicos. Y también tenemos otros cursos. Este es un curso presencial sobre el pensamiento del Rabino Sacks, una figura muy relevante en nuestros días. Y tenemos otro curso que vamos a dar 4 encuentros, son cursos breves, se llama Kabbalah para escépticos, donde vamos a tratar de ver qué es Kabbalah sin mucha de la mistificación que hay alrededor del tema, porque en este tema hay también mucha charlatanería, ¿no? Que se presta para tal. Como ven, la Universidad Hebraica tiene una gran oferta de opciones para estudiar estudios judaicos, tanto presenciales como en línea, y los invitamos a acercarse. Acá tienen nuestra página hebraica.org, las redes sociales. Tenemos más de 8 o 9 programas de estudios judaicos a cada semestre accesibles. Acá está el link que nos subió Carmen, que trabaja con nosotros en comunicación. El que quiera ver, acá pueden ver en el chat cómo pueden inscribirse también a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver conferencias, actividades, verlas. Así que los invitamos a acercarse porque hay muchas posibilidades de acercarse. Y ahora sí, si hay preguntas o dudas, adelante, por favor. Vamos a ver si alguien quiere, por favor, que podemos abrir y escuchar. Tenemos unos pocos minutos para ver esto, si alguien quiere comentar o preguntar algo, adelante. Por favor, acá, a ver si tengo chat. Acá pregunta Brailovsky si los Hasidim son Ashkenazim o Sefaradim. Bueno, los Hasidim son originalmente Ashkenazim, nacen en el mundo de Europa Oriental, y gran parte de la obra de la literatura hasídica está en Yiddish, aunque las obras, digamos, importantes de los maestros está escrita en hebreo, ¿no? Que era una lengua más como erudita, educada, pero hay mucho. Pero los Hasidim, se origina fundamentalmente como un fenómeno de Europa Oriental, el mundo Ashkenazí, pero hoy en día hay seguidores también sefaradim de muchos lugares, no solamente judíos ashkenazim, hay judíos que nacen en Siria o de origen tradición siria o marroquí o de otros que también son seguidores del hasidismo. Es un fenómeno digamos, que abarca un ámbito muy amplio del mundo judío. Y como dije, hay mucho pensamiento muy rico, muy profundo acerca de Dios, la comunidad, el sentido de los preceptos, el problema del mal. Los Hasidim encararon el tema desde toda una visión teosófica muy profunda. Bueno, acá hay pregunta, Claudia, sobre la postura de los Hasidim frente al Estado de Israel. Hay diversas actitudes. Hay desde grupos muy anti-sionistas como Satmar, por ejemplo, muy extremistas, que son parte de lo llaman Neturei Karta en Israel, que es un grupo más extremista, radical, anti-sionista, a grupos que son mucho más activos dentro y pro-israelíes, pero ellos no son sionistas en general, porque para ellos el sionismo es un movimiento secular y ellos operan con categorías religiosas. Entonces no lo ven como, aunque algunos no son anti, sino lo ven como parte del pueblo judío y tienen, hay muchas comunidades hasídicas en Israel de todo tipo,
que están asentadas y son parte del panorama cultural, político, social de Israel al día de hoy, ¿no? Con distintas posturas, como dije, desde la ultra radical ideológica que no reciben nada, ni dinero, ni apoyo, ni participan en la política israelí, otros que sí participan y reciben beneficios del gobierno secular, y otros que, digamos, están más integrados a la vida israelí cultural, social y hasta laboral. O sea, hay una diversidad de posturas, pero en general ninguno se identifica como sionistas como tal, porque el sionismo es un movimiento en su origen, por lo menos político-social, de un carácter secular, aunque hay también toda una expresión del sionismo religioso, como lo vemos al día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Bueno, acá Brailovsky que pregunta por qué se ven misrajim vestidos como hasidim. Sí, por ejemplo, no, pero voy a explicar algo. El mundo de los judíos orientales, o sea, de Siria, de ciertas zonas del Imperio Otomano, de Irak, de otros lugares, y de otros lugares, en el siglo XX adoptaron costumbres no tanto hasídicas, sino más del mundo de los mitnagdim, de los judíos de origen lituano. Fueron a estudiar a escuelas rabínicas, a yeshivot lituanas, y adoptaron el estilo de vestirse de negro, etc. En Europa, en Alepo nadie se vestía de negro. O sea, el hecho que hoy en día los rabinos de estas corrientes se vistan es que adoptaron muchos elementos del judaísmo lituano que veían como un judaísmo de más nivel. Los lituanos se veían como el máximo nivel espiritual, intelectual judío, y ellos querían aspirar, y hay toda una historia sobre el rabino Ovadia Yosef con Shas, con el rabino Shach, que crearon el partido Shas, que es un partido ya importante en Israel, y que tiene que ver con un mundo sefaradí, pero que se fueron a formar la élite en yeshivot lituanas y adoptaron el estilo de vestimenta, etcétera, de los judíos ashkenazim como tales. Pero en Oriente la gente en general no se vestía de negro. Es parte de esa influencia ashkenazí que tomaron esta gente, ¿no? No solo hasídicos, también grupos sefaradim y de otro tipo adoptaron ese estilo, ya que los lituanos eran vistos como la élite, digamos, en el estudio de la ley judía y del Talmud. Bueno, me da gusto que nos acompañaron en este breve webinar y los invito a acercarse a los distintos programas de la universidad. El que quiera profundizar, por ejemplo, el tema ¿qué es el hasidismo? Vamos a empezar este curso que se llama De la Kabbalah Luriánica al Hasidismo, que empezamos con lo que ocurre después de la expulsión de España. ¿Qué impacto tuvo la expulsión de España en el mundo judío? ¿Cómo se va a desarrollar en Safed? ¿Se va a convertir por un espacio de 20, 30 años la Harvard, diríamos, de la Kabbalah? Se van a concentrar los más importantes cabalistas del mundo en una pequeña aldea, ciudad de la Galilea, y ahí van a surgir un montón de desarrollos y tradiciones que hasta el día de hoy tenemos, y a partir de ahí esas ideas de un cabalista que vivió menos de 2 años en Sfat porque murió en una epidemia de gripe, y que no escribió casi nada, es uno de los cabalistas más influyentes en la historia y que dejó un impacto que también tiene que ver con el mundo jasídico. Todo eso lo vamos a ver, y qué es el hasidismo, y los orígenes y los detalles, qué hizo el Baal Shem Tov. Vamos a leer de su famosa carta el rabino de Kosov, digamos, su cuñado, donde él le dice ahí, uno de los pocos documentos propios del Baal Shem Tov, donde él le dice en pocas palabras qué es el hasidismo y sus visiones del mundo celestial. Todo eso lo vamos a ver ahí, las corrientes básicas que hay, todo eso. El que quiera profundizar es el curso que tendría que tomar, y está en línea, así que lo pueden tomar desde cualquier lugar del mundo. Veo que hay 2 comentarios. El que quiera contactarme, le dejo mi correo acá en el chat. Acá está mi correo, y también tiene los datos de la universidad. Bueno, como me da mucho gusto que nos hayan acompañado acá en este espacio. Gracias por los saludos a todos, a nuevos amigos, viejos amigos,
Y queda claro que este es un tema fascinante, porque el mundo jasídico, que parecía que iba a desaparecer, si tú le preguntabas a alguien de 1946, ¿qué va a pasar con este mundo? Los pocos rabinos que se salvan van a comunidades pobres con poca base. ¿Cómo lograron revitalizarse, recrear la comunidad, convertirse en una fuerza activa en casi todas las comunidades del mundo? Es un fenómeno fascinante. Y también son parte de actores importantes tanto en Israel como en otros lugares, en algunos más, en otros menos, pero forma parte de una espiritualidad muy profunda, muy linda, que, como digo, uno puede tomar todo el paquete. Así es, Rosalía, estuve ahí, en Guadalajara, y tengo un gran recuerdo de la comunidad judía de Guadalajara. Así que bueno, les deseo a todos buenas noches. Espero que esto los inspire a querer profundizar. Sobre hasidismo hay muchos libros. De vuelta, en inglés es más fácil, pero en español busquen las obras de Elie Wiesel, las obras de Martin Buber. Hay numerosas obras, digamos, como históricas, o sea, en un solo tomo. Ahora hay un libro muy grande en inglés que editó, digamos, que es la mejor obra en un solo tomo que abarca todos los aspectos del hasidismo. Es una obra de casi 900 páginas que está en inglés, que se llama Hasidism, y el editor de esta obra, ahora les voy a decir el nombre, él es el que editó, porque hay como 20 expertos, 25 expertos que escriben sobre todos los aspectos. Cariños, gracias Vicky, gracias a todos. Y bueno, los invitamos a acompañarnos. Este miércoles vamos a tener una charla de otro tema también fascinante. ¿Qué es el Talmud? Mucha gente, el que lo sabe, ha estudiado, no tiene que venir, pero aquellos que no han estudiado el Talmud y que les parece curiosidad, ¿qué es esa obra que los judíos estudian tantos años? ¿De qué se trata? Vamos a dar una breve introducción este miércoles también en los webinars de la Universidad Hebraica. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos y seguimos en contacto. Acá ya está el link. Carmen nos ha subido el link. El que quiere inscribirse, acá está el link para inscribirse a la clase sobre qué es el Talmud. Ya lo tienen al alcance, ¿no? Y lo pueden ver. Bueno, buenas noches a todos. Laila Tov, como decimos, buenas noches, y que tengamos algo de las chispas divinas que el hasidismo tanto resaltó y la mística judía, que las podamos despertar y atesorar en nuestro interior, que tanto lo necesitamos en este momento que vive la humanidad. Buenas noches, saludos y cariños a todos.